El día de hoy les tengo algo especial porque estuve en la conferencia CDAO en el Hyatt Regency en Toronto, Canadá, así que tengo algunas cosas para mostrarles. Asistí a esta conferencia para presentar el trabajo que he realizado durante el último año. Mi presentación se centró en cómo pasar de una infraestructura de datos local a usar un proveedor de computación en la nube como Amazon Web Services. Fue una excelente oportunidad para interactuar con otros profesionales y directores de datos, quienes compartieron los desafíos que enfrentan al implementar inteligencia artificial en diferentes áreas de negocio, como aseguradoras, telecomunicaciones o bancos. En este video quiero contarte un panorama general de las cosas que vi, principalmente acerca del tipo de profesionales que las empresas están buscando y cómo se está abordando la revolución de los modelos de lenguaje. Algo que me quedó claro desde el primer minuto que entré en la conferencia es que el foco principal durante los próximos años será seguramente la implementación de estos modelos de lenguaje. Cada presentación, incluida la mía, mostraba las siglas LLM por lo menos una vez, y es un hecho que en los próximos años verás esta tecnología hasta en tu tota de tamal por la mañana. Pero algo interesante es que muchos expertos hicieron énfasis en lo importante que es tener una infraestructura de datos adecuada antes de siquiera pensar en utilizar esta tecnología. Y esto para nosotros ingenieros de datos son grandiosas noticias, porque tener una infraestructura confiable y eficiente sigue siendo un reto enorme para las grandes compañías. Teniendo en cuenta esto, vamos con el primer punto, que son las habilidades que buscan las empresas en profesionales de datos. Aquí vi algo muy interesante porque escuché algo que ya hemos discutido en el canal antes. La programación no es la habilidad más importante en un profesional de datos, aun cuando juega parte importante en la preparación tanto de científicos como ingenieros de datos. El advenimiento de herramientas capaces de generar código como Copilot o Gemini pueden potenciar las habilidades de un programador novato y extenderlas de uno más experimentado. Así que en cuanto a aspectos técnicos, entender otras cosas como estructuras y modelos de datos, el manejo de memoria o la arquitectura del sistema en sí, sería más importante para desarrollar soluciones que saber a fondo cómo usar uno o varios lenguajes de programación. Entonces, ¿qué más están buscando? Durante dos paneles separados se mencionó algo que realmente resonó en mi cabeza. Decían que la curiosidad era una de las características más importantes para una organización y que era lo que debían de buscar. Un presentador decía que una persona curiosa va a buscar innovar frecuentemente y tomar liderazgo en proyectos, lo que permite tener organizaciones menos jerárquicas. Esto beneficia mucho a la compañía, ya que mejora su competitividad a través de la innovación y al mismo tiempo hace que la toma de decisiones sea más ágil al tener menos jefes floreros en la compañía. Y pienso que esto de la curiosidad es completamente cierto, porque es más probable que alguien poco curioso se siente inclinado a quedarse con soluciones conocidas y confortables, cosa que una persona curiosa hará a costa de su comodidad. En otro panel, una habilidad que se mencionó constantemente fue la capacidad de contar historias. Poder comunicar un mensaje es muchas veces más importante que el mensaje mismo, afortunada o desafortunadamente. Creo que no tengo que explicar demasiado esto. El hecho de que un video de YouTube tenga 10 o 1000 vistas va a depender de muchas cosas, pero sobre todo, la manera en que el mensaje esté dado desde el título y la miniatura del video. A veces es más importante que ni siquiera el contenido del video mismo. Lo mismo ocurre en el mundo profesional, ya que un proyecto puede tener una solución perfecta para los problemas de una organización, pero si no sabes cómo explicarlo de manera rápida y concisa a directores o inversionistas, tu proyecto jamás verá la luz o será tomado por alguien con mejores habilidades de presentación. Algo interesante es que decían que las pruebas de personalidad, las redes sociales y las pequeñas pruebas de resolución de problemas durante las entrevistas de trabajo van a volverse herramientas importantes para seleccionar nuevos candidatos, ya que junto a saber contar historias, la agudez mental para resolver problemas o las habilidades interpersonales no es fácil de medir solamente con un título profesional. Finalmente, el conocer otros campos de conocimiento fuera de la informática y los datos se volverá fundamental, ya que nuestra habilidad técnica no será por sí sola suficiente para crecer en este campo. Aunque algunas soluciones sean agnósticas, es decir, que se pueden aplicar a toda organización, como hacer tuberías de datos, aplicar gobernabilidad de datos o entrenar modelos de inteligencia artificial, entender cómo funciona el negocio en sí mismo será crítico para que nuestro trabajo tenga impacto. En un banco de inversiones, por ejemplo, aunque seas capaz de preparar los datos para entrenar un modelo que asista en, por ejemplo, los ajustes de evaluación de opciones y futuros, si no comprendes bien cómo funcionan estos derivados financieros, no vas a tener el mismo impacto que otro ingeniero de datos con un perfil en finanzas. Así que si estás estudiando una carrera relacionada a sistemas o computación, tener otra pequeña preparación en ventas, logística, finanzas, mercadotecnia o demás te dará una ventaja tremenda. El segundo punto es la dura realidad detrás de la aplicación de inteligencia artificial en general y los modelos de lenguaje en particular en los negocios. Justo ahora, cualquier persona puede ir a ChatGPT y pedirle que escriba un correo para decirle a un cliente que su producto va a llegar más tarde de lo normal, de una manera bastante sutil.
Sin embargo, si quieres utilizar este modelo para decirte cuáles son las ventas del trimestre pasado y que te dé un pronóstico para el resto del año fiscal, vas a necesitar que el modelo sea capaz de acceder a los datos que le pides y que entienda bien qué significan, ya que no está entrenado en la información privada de la compañía. Esto antes me parecía algo relativamente sencillo en mi cabeza, pero es mucho más complejo de lo que parece. Y esto es por dos cosas. Primero, el hecho de que un modelo pueda acceder a los datos de una empresa, particularmente a la información sensible, representa bastantes riesgos de seguridad. Como ingenieros de datos vamos a tener que darle suficientes datos al robot para que pueda entender cómo leerlos sin generar alucinaciones y al mismo tiempo limitar su acceso a la base de datos dependiendo de qué usuario está pidiendo la información. Lograr este balance va a ser toda una aventura, sin contar que preparar los datos ya es en sí mismo todo un proyecto. Segundo, aún suponiendo que logremos preparar los datos para alimentar nuestros apocalípticos modelos, ser capaces de crear un modelo experto en nuestra compañía es todo un reto. Paul Moxon, de la compañía de Nodo, presentó un gráfico de iceberg que explica perfectamente la dificultad de entrenar los modelos de lenguaje para usar información privada. Recordemos que los modelos de lenguaje están entrenados en información pública, así que no tienen acceso a la información de nuestra compañía en particular. En la parte más alta tenemos la definición de contexto, donde le damos al modelo la información que requiere para llevar a cabo una función en el mismo comando que le estamos dando. Imagina que es como darle una lista de números y le pides que cree la suma de cada uno de ellos. La información ya está ahí. El segundo nivel es algo llamado generación aumentada de recuperación o RAC por sus siglas en inglés. Es esencialmente añadir un paso extra llamado colector, donde le damos al modelo los datos que necesita de acuerdo a lo que pide el usuario. Pero esto tiene la limitación de que tienes que crear toda una base de conocimiento para que el modelo pueda extraer la información correctamente. Aquí científicos y administradores de datos van a tener un papel importante, ya que crear el colector viene con sus dificultades y está lejos de ser un proyecto sencillo. Este tema es muy interesante y definitivamente lo voy a cubrir desde la perspectiva de la ingeniería de datos, ya que tengo un interés personal en esto. Si creías que el paso anterior se estaba volviendo algo complicado, deberías de ver el problema que es el ajuste fino de los modelos. Aquí tomamos un modelo preexistente como Palm o ChatGPT y no solamente tenemos que crear toda una base de conocimiento, sino también debemos vectorizar la información, es decir, convertirla en valores numéricos que el modelo entienda. Después de esto tenemos que invertir una buena cantidad de recursos para reentrenar el modelo en sí mismo. Finalmente tenemos la opción de entrenar un modelo desde cero. Esta opción está prácticamente reservada para gigantes como OpenAI, Google o Amazon. Lograr entrenar un modelo como ChatGPT 3, por ejemplo, puede tomar millones de dólares en tiempo de cómputo. Esto sin contar la masiva cantidad de conocimiento y gente especializada que se requiere para hacerlo bien. Si una empresa no especializada en inteligencia artificial quisiera crear sus propios modelos de lenguaje, la inversión tendría que ser masiva y la posibilidad de éxito sería mediocre en el mejor de los casos. Como puedes ver, el segundo nivel de la generación aumentada de recuperación es una de las mejores opciones para lograr implementar inteligencia artificial. Pero va a ser necesaria la existencia de buenos profesionales de datos para volverlo una realidad. Discutí muchos otros temas con la gente que conocí en el evento, pero creo que me voy a tomar el tiempo de preparar buenas explicaciones de todo lo que aprendí. Por ahora, espero que esto te dé una idea de cómo están cambiando el panorama en la ciencia e ingeniería de datos y que te des cuenta que estás en el momento perfecto de la historia para ver cómo este campo despega y ser parte de él. Así que no te desanimes. Recuerda por favor suscribirte para ayudarme a crear más contenido gratuito en el canal y como siempre, espero que logres todo lo que te propongas. Hasta luego.